Continuamos, familia, aquí en Málaga Saludable. Lo decíamos al comienzo de este programa. La pérdida de un hijo es uno de los acontecimientos más dolorosos a los que una madre y un padre se pueden enfrentar a lo largo de sus vidas. Y si además esa pérdida se produce por una tragedia cuya noticia trasciende fronteras, la situación puede agravarse todavía más. Es lo que le ha ocurrido a los padres del pequeño Julen cuando se cumple un año del fallecimiento del niño allá en el pozo de Totalán. Esta semana han sido noticia porque comenzaba esa pequeña vista oral y donde se han llegado a un principio de acuerdo con el responsable de la finca. Pero para conocer exactamente cómo ha sido ese transcurso de esos 12 meses y sobre todo por lo que tienen que estar pasando ambos padres, hemos querido llamar a una experta, a Araceli Ortega, psicóloga. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Oye, antes de nada, ¿se puede llegar a calibrar de alguna manera cómo están en estos momentos después de un año los padres de Julen? ¿O esto es imposible? Bueno, como bien has dicho, el fallecimiento de un hijo es uno de los acontecimientos estresantes más intensos por lo que puede pasar una persona. Entonces, bueno, hace un año que el pequeño Julen falleció, pero lógicamente han tenido que pasar por muchas circunstancias de revivir los acontecimientos, ya bien sea de cara a visitas médicas, a temas de juicio. Entonces, hay una segunda victimización, tercera victimización y los padres, bueno, pues ese duelo normalizado que de manera habitual hacemos las personas ante la pérdida de un ser querido, lo han tenido ellos mucho más complicado a lo largo de este año. Entonces, ahora reviven, justo cuando hace el año, todo por lo que pasaron. Imaginaos, para poneros en situación, han pasado 12 meses y sin embargo enfrentarte pues, a una gran cantidad de periodistas, a un juzgado, rememorando detalles técnicos que sobre todo producen muchísimo dolor. Es como que es un duelo totalmente diferente quizás a un duelo normal cuando se pierde a un hijo de esta forma. Sí, las personas por norma general estamos suficientemente preparadas para poder encajar en una pérdida de un ser querido. Realmente no hace falta acudir a un profesional de la psicología para que ayude, pues porque las personas tenemos esa capacidad de afrontamiento. Si se dan las circunstancias, como este caso de los papás de Julen, que ha sido una pérdida inesperada, traumática, de un niño pequeño, en una circunstancia totalmente adversa, se puede conjugar una serie de factores de riesgo para que se produzca un duelo complicado. Entonces, ahora hace falta, bueno, pues valorar un poquito esos mecanismos de adaptación, esa estrategia de afrontamiento que tiene la familia. Recordemos que también ha pasado por la pérdida de un hermanito anteriormente y son circunstancias que van a determinar la transición del duelo que va a tener esta familia. Hemos hablado en algunas que otras ocasiones sobre las diferentes fases del duelo, más tarde te preguntaré acerca de ellas, pero ¿este tipo de dolor se puede entender? ¿Hay que aceptarlo? ¿Es totalmente natural, Araceli? Hay este tipo de... El duelo por la pérdida de un hijo es ese dolor y esa pérdida no se va a solventar nunca. Quiero decir, una persona aprenderá a seguir viviendo, porque hay que seguir viviendo, pero incorporando esa pérdida de manera simbólica, de manera interior. Entonces, lógicamente, si una persona no se hace la idea de que ese niño no está y anhela el que pueda volver, se queda en una de las fases bloqueado. Entonces, no se olvida a la pérdida del ser querido, en este caso sobre todo lo que es un niño, pero sí se aprende a convivir con esa pérdida y el dolor se va atenuando porque lo hacemos más significativa la pérdida. De manera física lo incorporamos a nivel simbólico. Estamos hablando del dolor que puede llegar a sufrir una madre y un padre cuando pierde un hijo, pues de una forma tan trágica como les ha ocurrido a los padres de Julen. Siempre, ojo, desde el máximo de nuestros respetos, por supuesto. ¿Esto puede derivar, Araceli, en una depresión? Sí. La vivencia de la pérdida de un hijo y en circunstancias tan traumáticas puede hacer que el duelo
como he dicho antes, si no tienen los mecanismos de adaptación y una estrategia de afrontamiento dependiendo de la personalidad de cada uno, puede derivar en trastornos desadaptativos, en un trastorno de estrés postraumático, en sintomatología depresiva y ansiógena. Entonces depende del perfil de cada papá y de la madre, del padre, depende de la vinculación que tenían con el niño, depende de cómo ha vivido cada uno el duelo y depende de cada uno cómo lo está transitando, cómo está elaborando esas tareas que los psicólogos, bueno, pues ayudamos a las personas en un momento dado que se cronifica el duelo, pues para que se vaya elaborando poco a poco. Estamos hablando sobre cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Le hemos preguntado a un psiquiatra acerca de la depresión y cómo puede afectar, como decimos, cuando perdemos, por ejemplo, a un hijo. La depresión es una enfermedad y, por tanto, hay que tener en cuenta los pacientes que la pueden padecer. Se caracteriza por alteraciones del estado de ánimo, con tristeza, apatía, desgana, falta de ilusión, falta de interés por las cosas, pérdida de la energía. El paciente quiere estar aislado, no quiere estar con nadie. Además, se alteran el ritmo del sueño, el apetito, la libido. Tiene molestias musculares, se encuentra mal. Tiene dificultades en la capacidad de concentración y la pérdida de atención. Además, puede presentar ideas delirantes, incluso ideas de suicidio. Cuidemos al paciente deprimido. No esté deprimido quien quiere, sino el que no puede no estarlo. Ayudémosles. Hay tratamiento. Siempre desde el punto de vista psicológico y según tu experiencia, Araceli, ¿hay algo más doloroso que la pérdida de un hijo? A ver, más doloroso que la pérdida de un hijo prácticamente no hay nada. Es muy doloroso. Hay estudios que evidencian lo doloroso que es perder un padre, una madre, una pareja. Pero ten en cuenta que la pérdida de un hijo es una pérdida antinatural, porque por ley de vida los hijos son los que viven y los padres, conforme cumplimos años, somos los que estamos, bueno, pues cada vez perdemos vida antes que los hijos. Claro. Entonces es totalmente antinatural. Y ya no solo se pierde físicamente al hijo, sino los proyectos que tenemos, lo que tenemos proyectado en el hijo, esa esperanza de el día de mañana, lo que va a ser, el cómo nos reconforta, bueno, el haberlo tenido, el haberlo criado, esas expectativas proyectadas en él. No es solo el niño, es todo lo que engloba la muerte del niño. Cuando todas las expectativas que teníamos acerca de nuestra vida, de repente, pues pierden todos los sentidos con la pérdida de un hijo, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede entender? ¿Quién se puede poner en nuestra piel, si es que alguien se puede poner en nuestra piel? ¿Y quién nos puede ofrecer esas herramientas para continuar, Araceli? Mira, me alegro mucho y os agradezco que toquéis este tema, porque la pérdida de un hijo, pero no solo la pérdida de un hijo, sino pérdidas perinatales, neonatales. Ahora después vaya a tener una compañera matrona. El otro día dimos un taller en el materno con personal de enfermería por cómo afrontar a nivel emocional y los duelos por pérdida neonatal y perinatal. El tema del duelo a nivel de profesionales de la psicología es un ámbito novedoso que de aquí a 5 años para atrás es cuando estamos perfeccionándonos e involucrándonos de manera activa para humanizar esa atención emocional y espiritual a la persona que pierde un hijo. ¿Quién puede ayudar? Desde la familia cercana, la red de apoyo social, los padres, la pareja. Pasa que la pareja también vivencia el duelo de manera distinta. Muchas veces no va acompasado a cómo lo vivimos nosotros. Entonces hay que tener una buena red de apoyo social, con la familia, con las amistades y, en este caso, con profesionales de la medicina y de la psicología. Nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos al mundo de la comunicación, cuando vemos imágenes como la que estamos proyectando en el plasma aquí, y ese padre que se enfrenta a las puertas del juzgado a 15, 20, 25 cámaras, un sinfín de micrófonos que le están preguntando, lógicamente, por un recuerdo totalmente doloroso. Cualquiera no se puede poner en la piel, por ejemplo, del padre de Julen.
No, cualquiera no se puede. Hace falta una actitud resiliente y de fortaleza para poder encarar lo que le viene por delante. Entonces, bueno, y ese sentimiento de culpa y de injusticia y de frustración. Entonces, no, cualquiera no se puede. Tenéis vosotros los medios de comunicación una labor muy importante, una labor ética a la hora de poder tratar estas noticias y estos aspectos, porque de todo se puede hablar, pero si se habla con respeto y con cariño. Entonces, bueno, entre que hagáis un buen uso, como lo estáis haciendo, de este tema de los medios de comunicación, facilita que la familia que está transitando por ese dolor tan grande pues pueda poco a poco ir elaborando su duelo. Ahora volveré a ese duelo y a esas fases del duelo, pero por ejemplo, si atendemos al caso de los padres del pequeño Julen, que 12 meses después se tienen que enfrentar otra vez a recordar esas emociones tan fuertes y tan complicadas y tan duras que sufrieron en el monte, en el arroyo, en el pozo de Totalán, ¿es necesario seguir trabajando esas emociones y ese dolor desde el punto de vista del apoyo psicológico, Araceli? Es necesario seguir apoyando a la familia y que la familia se encuentre reconfortada, apoyada, pero cada vez conforme va pasando el tiempo cambia de fuera para adentro. Ya no, va a hacer falta esos ritos, esa ceremonia, el ir al cementerio, quien lo necesite. Por ejemplo, la mamá de Julen sí ha manifestado en ocasiones que ella sí necesita ir al cementerio. El papá de Julen dice que él lo elabora de otra manera y es totalmente comprensible y que cada uno lo elabore a su manera. Entonces, conforme va pasando el tiempo, se va incorporando de otra forma. Y sí hace falta ese apoyo, pero si en un principio era más instrumental, de ayudarle a temas del día a día, alimentación, cuidado, porque los padres se dejan en un primer momento muy de lado. Entonces, cuidar la parte básica de alimentación, de descanso, de facilitarle liberar estrés, de ir recomponiéndose poco a poco conforme va pasando el tiempo, ir haciendo una revisión psicológica de cómo va elaborando esa pérdida, esa culpa, ese sufrimiento. Ten en cuenta que hace falta una aceptación cognitiva pero emocional, y el sufrimiento se trabaja una vez que la persona le da sentido, dentro de que nadie quiere que ocurra estos hechos tan dolorosos, cuando le da sentido por lo que está pasando. Araceli, por ejemplo, tú eres experta, estás acostumbrada a trabajar en apoyo psicológico y trabajar con el dolor y con el duelo, pero para entender por dónde están pasando los padres de Julen en este momento, familiares, amigos o gente cercana, ¿tienen que pasar por algo similar para realmente llegar a entenderlos? Ayuda a haber pasado, a haber transitado, pero no hace falta haber tenido una pérdida en los mismos términos como para poder dar un consejo o acompañar. Es más, aquí ayuda más el saber qué no decir y el saber los mitos que hay en torno. No se le puede decir a una persona que acaba de perder un hijo: tranquila, que eres joven, ya tendrás más niños, ya tiene otro angelito en el cielo, que no te vean llorando porque van a pensar que eres débil. Entonces, si no se sabe qué decir, al menos acompañar. Y decirle: mira, en estos momentos no sé de qué manera calmar tu sufrimiento, pero aquí estoy para lo que me necesitas. Entonces, ya ese nivel de empatía necesariamente no es que tú hayas tenido una pérdida en los mismos términos, sino conectar con esa persona, hacerte cargo de su sufrimiento, de su dolor y ayudarle. Familia, estamos hablando sobre cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Y ahora os lanzamos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede afectar un acontecimiento de estas características, tan complicado, tan duro, tan complejo, a nuestro cerebro? Lo vemos en el siguiente reportaje. El cerebro es nuestra sala de operaciones. Es necesario cuidar el cerebro para que el cerebro cuide de nosotros. El estrés se genera en pensamientos negativos que hacen cambios internos en los neurotransmisores. Cuando una persona está estresada, hay unas regiones del cerebro que se hiperactivan. Después del estrés viene siempre, o la tensión, viene la depresión. Cuando uno detecta a tiempo cuando está estresado, es más fácil no llegar a estados de cansancio, de tristeza, cambios emocionales que luego pueden interferir en nuestra conducta, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. En la mayoría de rupturas, de conflictos,
hay una base de estrés. En la mayoría de enfermedades físicas hay una causa de estrés. Detectar el estrés a tiempo permite también que nosotros podamos resolver muchos de los conflictos diarios y ser más felices. Y esto, lógicamente, pues me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden ser felices ahora los padres de Julen? Porque esto te transforma. Sí, hay un punto de inflexión. Una vez que integra el dolor y que vas digiriendo lo que ha ocurrido, bueno, pues aprende a convivir, a sobrevivir con esta pérdida y a apreciar los pequeños detalles del día a día. Conocemos todos por los medios que también Victoria, la mamá de Julen, Vicky, se quedó de nuevo embarazada. Sí. Y ha sido un motivo más de alegría para la familia. Dentro de que, bueno, va a venir ese nuevo hermanito dentro de un proceso de elaboración de duelo. Entonces, bueno, hay luz y sombra. El proceso de duelo es un proceso natural, está limitado en el tiempo y es muy individual en la persona. Y hay ambivalencia, es la noria de emociones. Entonces, es dentro de lo normalizado que un día estemos mejor, otro día estemos boca abajo, aunque hayan transcurrido 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, hay que encontrar el significado del poder levantarse cada día, incluso con ese tipo de pérdida tan dolorosa. En el caso de la madre de Julen, de Victoria, tú lo has comentado. Se ha quedado embarazada y bueno, es una forma más para llevar ese duelo y sobre todo para intentar pasar páginas, si es que se puede pasar páginas de un acontecimiento de estas características. Pero yo te pongo sobre la mesa algunas sensaciones, algunos sentimientos que pueden ser normales cuando una persona, pues lógicamente, pasa por una situación como esta. Tristeza, culpa, ira, ansiedad, miedo. Sí. ¿Hay cierto orden en todas estas No sensaciones? hay orden. ¿Esto puede aparecer en función del día, cómo nos levantemos? Sí, ten en cuenta que al principio hay una sensación de shock y de incredulidad. Esto no me ha pasado a mí, ¿cómo me puede pasar? Y luego, una vez que nos vamos haciendo cargo de lo ocurrido, pasamos por distintas fases. Las fases, los psicólogos lo tenemos estipulado, pero necesariamente no en ese orden. Y luego podemos ir para atrás, para adelante, porque vamos pasando por el primer cumpleaños del niño que ya no está, por las primeras Navidades, por la primera Semana Santa, porque juega el equipo de fútbol que tanto gustaba al niño. Entonces, dentro de la normalidad nos puede sobrevenir esa depresión, esa tristeza profunda, esa rabia, esa culpa de tenía que haber hecho algo para evitarlo. Ten en cuenta que los padres tenemos además ese doble carga de culpa o triple, porque el rol que desempeñamos del cuidado del menor. Tenemos esa misión de cuidar a nuestro hijo, y si nuestro hijo ha tenido ese final y ha fallecido, inconscientemente nos estamos culpabilizando. Bueno, que tampoco hay que culpabilizarse, hay que ver los hechos objetivos como han ocurrido, por muy dolorosos que sean. Entiendo. Lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. Estas son las etapas por las que pasa una persona cuando hablamos del duelo. La primera etapa del duelo es la negación. Ahí se produce como un shock, la persona es incapaz de aceptar esa pérdida. Vamos a centrarnos en el tema del duelo relacionado con los seres queridos, con los fallecimientos. Al principio, en la etapa de negación, no podemos asumir esa pérdida, por lo tanto hay una desconexión con la realidad, dijéramos, la persona no puede asumir eso. Esto tiene una función y es dar un poco de tiempo, porque es tan abrumadora y tan fuerte la intensidad de la emoción por la pérdida que no estamos preparados para soportarla. Esos días o ese periodo de negación nos da un tiempo para prepararnos para aceptar lo que ha sucedido. Después viene una etapa caracterizada por el enfado o la ira. Aquí ya empezamos a ser conscientes de lo que ha pasado y estamos muy enfadados. Y pensamientos recurrentes que nos pueden venir es cómo ha podido pasar esto, cómo me ha pasado esto a mí, esto es injusto, sensaciones de desesperación, de injusticia, de no ser capaz de asumirlo. Es una etapa de emociones muy intensas y muy fuertes que invaden mucho a la persona. Luego hay una etapa de negociación. En esta etapa de negociación, pues bueno, de alguna manera seguimos resistiéndonos un poco a la pérdida, a la idea de la pérdida, y es como si quisiéramos negociar, como si nos aferráramos a la posibilidad de que esto pudiera revocarse, esta pérdida. Estamos ahí como lidiando con acepto que esto es real y es para siempre, o me sigo resistiendo. Esta etapa también puede ser un poco confusa para la persona.
A esta etapa le sigue la etapa del duelo propiamente dicho, del dolor emocional. Aquí es una etapa muy caracterizada por sentimientos muy profundos y muy dolorosos de tristeza, de depresión, episodios depresivos. La persona abandona y se desconecta completamente de sus actividades. No puede ir a trabajar, no puede atender su casa, no atiende a sus seres queridos porque está invadida por el dolor. Esta etapa, aunque hemos hablado de episodios depresivos y puede haber rasgos depresivos, no estamos hablando de que todo el mundo se meta en una depresión cuando pasa por aquí. Hay personas que son capaces de salir de esta etapa, de continuar adelante con su duelo, y hay otras que no. Vamos a ver luego, cuando hablemos de los duelos complicados, qué es lo que sucede aquí. La última etapa es la aceptación. Aquí la persona ya tiene que aceptar que lo que ha pasado no tiene vuelta atrás, es inevitable y que ha de continuar con su vida. En esta etapa hay que tener en cuenta que no significa que olvidemos al ser querido o que no sintamos ya dolor por su pérdida, pero hay una reincorporación progresiva a las actividades de la vida diaria y vuelven a haber pues, pequeños momentos de alegría, o la persona es capaz un poco de ir saliendo de ese dolor emocional tan intenso. Y por ahí queremos continuar nuestra charla. ¿Cómo se continúa adelante, ¿no? ¿Cómo se encuentra esa motivación? ¿Cómo se puede de alguna manera también hallar esos pequeños momentos de alegría a pesar del dolor sufrido, como es el caso de los padres de Julen? Sí, a ver, como hemos estado comentando a lo largo de toda la entrevista, el duelo es un proceso natural. Sí. Está limitado en el tiempo y tiene una evolución favorable, a no ser que se cronifique, y entonces ya hay que trabajar con terapia psicológica, con técnicas específicas. Entonces, conforme la persona va trabajando de manera activa, como estábamos viendo en el vídeo, y luego elaborando pues, las tareas que Worden va identificando cómo aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor, adaptarse al medio, al entorno sin que esté la persona, y luego al final recolocarnos internamente y permitirse vivir. Sí nos tenemos que permitir vivir, Vladimir, porque la vida es muy bonita, la vida también es injusta. Es que la vida y la muerte son las dos caras de una moneda, y esto hay que inculcarlo desde pequeñito en los colegios. Hay que educar en la fortaleza interna, en el saber gestionar la adversidad, los contratiempos. Uno se tiene que hacer fuerte, porque hoy en día hay pérdida de trabajo, hay separaciones muy violentas o divorcios muy complicados, hay pérdida de seres queridos, pérdidas de mascotas, pérdidas de salud. Entramos en procesos oncológicos, quiero decir, y depende de la actitud de la persona. Entonces, una persona no es una enfermedad, la enfermedad es parte de la persona, y la persona tiene que entender cuál es la etapa en la que está transitando, está viviendo, y de qué manera se hace resiliente, se hace fuerte. Araceli Ortega, psicóloga, gracias por estar con nosotros hoy en Málaga Saludable y ayudarnos a entender un poquito más, si cabe, cómo se puede afrontar la pérdida de un ser querido. Un besazo muy fuerte también para esa familia. Ha pasado un año, pero por lo menos tenéis el cariño de todos nosotros y, por supuesto, el respeto, que es fundamental en momentos tan complicados. Gracias. Araceli, un placer, como siempre, tenerte aquí. Igualmente. Familia, vamos a publicidad, tan solo unos minutitos y continuamos aquí en Málaga Saludable. Hasta ahora.